Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de un tema que ha estado encendiendo las redes sociales, un rumor que ha dejado a muchos boquiabiertos y a otros, bueno, tal vez no tan sorprendidos: la supuesta separación de Burak y Neslihan, dos nombres muy conocidos en el mundo del espectáculo turco. Sí que es un tema delicado y que a todos nos cuesta creer que una pareja tan querida podría estar pasando por un momento difícil, pero aquí estoy para analizar la situación, desglosar los rumores y, en la medida de lo posible, separar la verdad de la ficción. Antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de especulaciones, quiero recordarles, como siempre, que la información que les presento aquí se basa en fuentes públicas y que, al final del día, la vida privada de las personas es eso, privada. Así que vamos a abordar este tema con respeto y consideración. Y hablando de eso, si aún no se han suscrito a mi canal, los invito a que lo hagan ahora mismo. No se pierdan ninguno de mis vídeos, donde encontrarán noticias del espectáculo, análisis de series turcas, chismes jugosos y mucho más. Así que denle clic al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan nada. Ahora sí, vamos al grano. Burak y Neslihan, una pareja que durante años ha sido un ejemplo de amor y compañerismo en el ojo público. Se conocieron en el set de una exitosa serie de televisión, su química traspasó la pantalla y pronto se convirtieron en una de las parejas más queridas de Turquía. Su boda fue un evento de ensueño, cubierto por todos los medios y seguido por millones de fans en todo el mundo. Desde entonces han sido inseparables, protagonizando portadas de revistas, asistiendo a eventos benéficos y compartiendo momentos especiales en sus redes sociales. Pero, como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Hace apenas unos días empezaron a circular rumores sobre una posible crisis en su matrimonio. Todo comenzó con una publicación en un sitio web de noticias del espectáculo, una de esas páginas que se dedican a buscar trapos sucios y a sembrar la polémica. La publicación afirmaba que Burak y Neslihan habían sido vistos discutiendo acaloradamente en un restaurante, que desde hacía semanas vivían separados y que incluso habían contratado abogados para iniciar los trámites de divorcio. Imagínense el revuelo que causó esta noticia. Las redes sociales explotaron, los fans se mostraron devastados y los medios de comunicación se lanzaron a la caza de la confirmación. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Bueno, hasta el momento ni Burak ni Neslihan han hecho ninguna declaración oficial al respecto. Sus representantes se han limitado a decir que no tienen comentarios sobre la vida privada de sus clientes. Una respuesta evasiva que, lejos de calmar las aguas, ha alimentado aún más las especulaciones. La ausencia de ambos en redes sociales también ha sido interpretada como una señal de que algo no anda bien. Normalmente tanto Burak como Neslihan son muy activos en sus cuentas, compartiendo fotos de sus proyectos, de sus viajes y de su vida cotidiana. Pero desde que saltaron los rumores, han guardado silencio. Ahora bien, analicemos un poco la situación. Es cierto que las discusiones en pareja son normales, incluso en las relaciones más sólidas. La convivencia puede ser difícil y es inevitable que surjan roces y desacuerdos. También es cierto que la presión mediática puede ser muy intensa, especialmente para una pareja tan expuesta como Burak y Neslihan. Estar constantemente en el ojo público, ser juzgados por cada movimiento y tener que lidiar con los rumores y las especulaciones puede ser agotador. Pero, ¿es esto suficiente para justificar una separación? Aquí es donde entran en juego los detalles. Algunos medios han publicado que la supuesta discusión en el restaurante fue provocada por los celos de Neslihan, quien al parecer no estaba contenta con la cercanía de Burak a una compañera de trabajo. Otros afirman que la pareja lleva tiempo arrastrando problemas de comunicación y que han intentado buscar ayuda profesional, sin éxito. Incluso se ha hablado de una posible infidelidad por parte de Burak, un rumor que, obviamente, no ha sido confirmado. Pero, repito, todo esto son solo especulaciones. No hay pruebas concretas que confirmen ninguna de estas versiones. Lo que sí es cierto es que la ausencia de Burak y Neslihan en eventos públicos juntos en las últimas semanas ha llamado la atención. También es cierto que ambos han sido vistos por separado en diferentes lugares, lo que ha alimentado aún más los rumores de separación. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, la verdad es que no lo sabemos con certeza. Solo Burak y Neslihan saben lo que realmente está pasando en su matrimonio. Lo que sí podemos hacer es evitar caer en el sensacionalismo y respetar su privacidad.
Es fácil dejarse llevar por los rumores y las especulaciones, pero es importante recordar que estamos hablando de personas reales, con sentimientos y emociones. Si finalmente se confirma la separación, será una noticia triste para muchos de sus fans. Pero también será una decisión personal que debemos respetar. A veces las relaciones llegan a su fin y no hay nada que se pueda hacer al respecto. Lo importante es que ambas partes puedan seguir adelante y encontrar la felicidad, ya sea juntos o por separado. Mientras tanto, sigamos esperando una declaración oficial por parte de Burak y Neslihan. Quizás nos sorprendan y desmientan todos los rumores. Quizás confirmen la separación. O quizás simplemente decidan guardar silencio y seguir adelante con sus vidas. En cualquier caso, les deseo lo mejor a ambos. Son dos personas talentosas y exitosas que merecen ser felices. Y ahora, cambiando un poco de tema, quiero recordarles que en mi canal encontrarán muchos otros vídeos interesantes. Tengo análisis de sus series turcas favoritas, entrevistas con actores y actrices, noticias del espectáculo y mucho más. Así que no se pierdan ninguno de mis vídeos y sigan conectados. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo. Sé que es un tema delicado, pero creo que es importante abordarlo con respeto y consideración. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Burak y Neslihan realmente se están separando? ¿O creen que son solo rumores infundados? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es muy importante para mí y me ayuda a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, no crean todo lo que ven en internet. Siempre es importante verificar la información y formarse su propia opinión. Cuídense mucho. Asterisco, asterisco, asterisco. Bien, ahora que hemos repasado la información básica y establecido un tono de respeto, vamos a sumergirnos aún más en la situación de Burak y Neslihan. Para entender realmente el impacto de estos rumores, es crucial recordar cómo se construyó su imagen pública. Desde el principio, su relación fue más que una simple historia de amor. Fue un cuento de hadas moderno, alimentado por el fervor de sus fans y la maquinaria de la prensa rosa turca. Recordemos el furor que causó su romance en la serie. Los espectadores no solo se engancharon a la trama, sino que también se enamoraron de la química innegable entre los protagonistas. La línea entre la ficción y la realidad se difuminó, y los fans comenzaron a ver a Burak y Neslihan como la encarnación del amor verdadero. Esta percepción se reforzó con cada aparición pública, cada entrevista y cada publicación en redes sociales. Se les veía radiantes, felices y profundamente enamorados. Se convirtieron en un ideal, un modelo a seguir para miles de parejas. Pero, ¿es justo para una pareja soportar tal presión? ¿Es posible mantener una imagen perfecta cuando se vive bajo el microscopio constante de los medios? La respuesta, obviamente, es no. La vida real es mucho más compleja que un cuento de hadas, y todas las relaciones, incluso las más sólidas, tienen sus altibajos. La diferencia es que para Burak y Neslihan, estos altibajos se amplifican y se convierten en titulares sensacionalistas. Volvamos al incidente del restaurante. Aunque no hay confirmación oficial, los relatos de testigos presenciales pintan un cuadro de una discusión intensa y emocional. Algunos dicen que se escucharon gritos, otros que Neslihan salió llorando del local. Incluso se ha filtrado, sin confirmación alguna, que el motivo de la discusión fue la incomodidad de Neslihan por la cercanía de Burak con una actriz con la que comparte proyecto en la actualidad. Este dato obviamente ha provocado un aluvión de comentarios y teorías en redes sociales. Ahora, aquí es donde debemos ser particularmente cuidadosos. Es muy fácil caer en la trampa de juzgar a Neslihan por sus presuntos celos. Es importante recordar que los celos son una emoción humana común, y que no necesariamente implican falta de confianza o inseguridad. En una relación expuesta a la constante tentación y a la atención mediática, es comprensible que surjan sentimientos de inseguridad. Además, debemos considerar el contexto cultural.
En Turquía, como en muchas otras sociedades, se espera que las mujeres sean especialmente leales y dedicadas a sus parejas. Cualquier signo de desobediencia o falta de confianza puede ser duramente criticado. Por lo tanto, es posible que Neslihan se sienta aún más presionada para mantener una imagen de perfección y controlar sus emociones. Pero la supuesta infidelidad por parte de Burak es un tema aún más delicado. De ser cierto, sería una traición no solo a su esposa, sino también a la imagen de pareja perfecta que han construido juntos. Sin embargo, es fundamental recordar que estos rumores no han sido confirmados y que podrían ser simplemente inventos de la prensa rosa. La falta de declaraciones oficiales por parte de Burak y Neslihan solo ha servido para alimentar las especulaciones. Algunos interpretan su silencio como una confirmación tácita de los problemas matrimoniales. Otros creen que están tratando de proteger su privacidad y evitar que la situación se agrave aún más. En cualquier caso, su silencio ha creado un vacío que los medios de comunicación se han apresurado a llenar con rumores y teorías. La ausencia de ambos en redes sociales es otro factor que ha contribuido a la incertidumbre. En la era digital, la presencia en redes sociales se ha convertido en una parte integral de la imagen pública de las celebridades. La ausencia de publicaciones, especialmente en momentos de crisis, puede ser interpretada como una señal de que algo no anda bien. Pero también es posible que Burak y Neslihan hayan decidido tomarse un respiro de las redes sociales para proteger su salud mental y evitar ser acosados por los medios y los fans. En momentos de estrés emocional, es comprensible que uno quiera alejarse del ruido y buscar un poco de paz y tranquilidad. En definitiva, la situación de Burak y Neslihan es un claro ejemplo de cómo la vida pública y la vida privada pueden entrar en conflicto. La presión de mantener una imagen perfecta, la constante atención de los medios y la exposición a la tentación pueden poner a prueba incluso las relaciones más sólidas. Ahora, ¿qué podemos esperar en el futuro? Es imposible predecir con certeza lo que sucederá con Burak y Neslihan. Quizás logren superar sus problemas y salvar su matrimonio. Quizás decidan separarse y seguir caminos diferentes. O quizás simplemente decidan mantener su vida privada en secreto y evitar que los medios se entrometan en sus asuntos. En cualquier caso, es importante recordar que son personas reales, con sentimientos y emociones. Merecen ser tratados con respeto y consideración, independientemente de lo que decidan hacer con su vida. Mientras tanto, nosotros como espectadores y fans, podemos optar por apoyarles y enviarles mensajes de ánimo y cariño. Podemos optar por respetar su privacidad y evitar alimentar los rumores y las especulaciones. Y podemos optar por recordar que al final del día, lo que importa es que ambos sean felices, ya sea juntos o por separado. Espero que este análisis más profundo les haya resultado útil y que les haya ayudado a entender mejor la situación de Burak y Neslihan. Recuerden que la verdad siempre es más compleja de lo que parece, y que es importante formarse su propia opinión basada en la información disponible y en su propio criterio. Y ahora, como siempre, los invito a dejar sus comentarios y a compartir sus opiniones sobre este tema. Me encanta leer sus pensamientos y saber lo que piensan. Y no se olviden de suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Hasta la próxima.